¿Qué tal, estimados estudiantes? Es un gusto saludarlos en este inicio de nuestra semana 3, en nuestro módulo 9. En esta ocasión estoy usando una aplicación que se llama OBS, toda vez que YouTube está haciendo algunas modificaciones a lo que serían sus transmisiones en vivo. Esta es solamente una sesión en la que estoy realizando pues la primera grabación haciendo uso de este sistema, que espero no tenga inconvenientes. Si en algún momento llegara a generar algún problema, entonces en este caso voy a tener que hacer la sesión el día de mañana, toda vez que estoy en el proceso de poder brindarles un mejor servicio y sobre todo en este aprendizaje de esta nueva modalidad de realizar las sesiones en vivo. A ver, permítame un momento, creo que no está haciendo una buena transmisión para poder continuar con nuestra sesión. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Es un gusto saludarlos en este inicio de nuestra semana módulo 9. En esta ocasión estoy usando una aplicación que se llama OBS, toda vez que YouTube está haciendo algo. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Es un gusto saludarlos en este inicio de nuestra semana módulo 9. En esta ocasión estoy usando una aplicación que se llama OBS, toda vez que YouTube está haciendo algunas modificaciones a lo que serían sus transmisiones en vivo. Esta es solamente una sesión a lo que serían sus transmisiones en vivo. En la que estoy realizando. Esta es solamente una sesión en la primera grabación haciendo uso de la primera grabación haciendo uso de este sistema, que espero. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que ustedes estuvieron viendo la semana pasada. Pues primeramente tuvimos una actividad que se llamó de la independencia a la República Restaurada. A generar algún problema, entonces en este caso voy a tener que hacer la sesión el día de mañana, toda vez que estoy en el proceso de poder brindarles un mejor.
Ok, a ver, les decía entonces que vamos a comenzar primeramente con la retroalimentación. Sería de nuestra semana número 2, en donde tuvimos dos tareas integradoras. La primera de ellas es para poder continuar con nuestra sesión. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Es un gusto saludarlos en este inicio de nuestra semana de módulo 9. Algunas modificaciones a lo que serían sus transmisiones en vivo. Esta es solamente unas modificaciones a lo que serían sus transmisiones en vivo. En la que estoy realizando. Esta es solamente una en la primera grabación haciendo uso de la primera grabación haciendo uso de este sistema que espero Ok, a ver, les decía entonces que vamos a comenzar primeramente con la retroalimentación de nuestra semana número 2. A ver, les decía entonces que vamos a comenzar primeramente con la retroalimentación de nuestra semana número 2, en donde tuvimos dos tareas integradoras. La primera de ellas es para continuar con
Bueno, permítanme un momentito más. Estoy teniendo algunos problemas porque se me duplica el sonido y no encuentro de dónde proviene la fuente, toda vez de que estoy haciendo la grabación, pero al momento en que hablo, también se repite en otro espacio. Entonces permítanme un momentito más en lo que puedo encontrar de dónde proviene este sonido.
Bueno, a ver, ok. Nuevamente, como les señalaba, pues tuvimos una actividad número 3 que se llama de la independencia a la República restaurada. En esta actividad, pues tuvimos que realizar pues algunos elementos, primeramente los factores tanto nacionales como internacionales que dieron paso a lo que fue la independencia de México. Por lo tanto, pues puedo ver que en este caso, pues sí hubo algunos errores porque algunos nada más señalaron un factor o una característica de tipo nacional y algunos solamente una internacional. Sin embargo, recuerden que se les piden que realizaran ustedes 2 párrafos y en esos 2 párrafos da una explicación. En cuanto a los sucesos me parece que no tuvieron ningún problema en mencionarlos. Sin embargo, sí es en cuanto a que tienen que leer a detalle las indicaciones, ya que estas piden una, que ustedes suban que hagan más líneas en donde puedan colocar más sucesos. En lo que refiere a los movimientos sociales, me parece que la mayoría pudo identificar los objetivos y los fines de cada uno. Solo en lo que refiere al mapa mental, me parece que todavía algunos les falta tener un poco más de organización de los elementos. Recuerden que teníamos que primeramente que identificar la ideología, posteriormente a los personajes y finalmente las consecuencias, que teníamos que colocar algunas de forma positiva. En la siguiente tarea, que se llama la número 4, que se llama Porfiriato y Revolución, tuvimos una actividad en la que refiere eh, a los avances tecnológicos o modernización que hubo en esta época, pero también a lo que refería principalmente a la desigualdad. En este caso, me parece que la mayoría pudo identificar los rasgos principales que eran relativos a la desigualdad, pero por otra parte, en cuanto a las características, me parece que en el que tuvieron más conflicto fue en el del aspecto político. Y ya nada más con respecto a las preguntas de esta actividad número 4, recuerden que lo más importante es su opinión personal. En muchos casos estuve viendo que había más investigación, más aportaciones, pero no había una opinión en donde en donde pudieran ustedes realizar una reflexión o un punto de vista, pero ya de una forma mucho más personal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que serían el desarrollo de sus actividades. Para ello, pues les voy a compartir la pantalla en donde ustedes van a ir dando seguimiento a cada una de las actividades y de esta manera pues vayamos viendo las diapositivas y las vamos a explicar. Bueno, en la que bueno, vamos a continuar ahora con lo que refiere a las actividades de la semana número 3, perdón,
A ver, les decía que vamos a pasar a lo que serían eh, los temas de la unidad número 3. Para ello les voy a compartir la pantalla, de que de acuerdo a esta aplicación, pues debe de ser de la siguiente manera. Bueno, ya hicimos la pequeña retroalimentación del desempeño de semana número 2. Y posteriormente vamos a pasar a lo que sería la unidad número 3, que se llama del cardenismo al México actual. Primeramente, en esta tenemos el propósito de analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas y sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales del país. Entonces, lo que nos quiere dar a conocer aquí es que nosotros vamos a analizar, después de que pasamos ya por toda esta época de las culturas, de lo que sería la independencia de México, la Revolución Mexicana, ahora vamos a pasar a una etapa en donde ya nosotros tenemos un sistema político totalmente definido, como lo es el sistema democrático, ya tenemos una constitución que regula principalmente los tres aspectos fundamentales que son la población, al territorio y gobierno, en donde les decía que en la población pues damos paso a lo que serían las garantías individuales en cuanto al territorio, a todos los bienes de nuestra nación, las delimitaciones, que estamos en un nivel federal también, compuesto por estados libres y soberanos, y por otra parte, a nivel municipal. Y finalmente, en lo que refiere al gobierno, pues tenemos, ya sabemos, nuestra división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Estamos compuestos por diversas secretarías las cuales actúan en los tres niveles de gobierno, y pues de esta manera podemos dar paso a esa forma o a esa estructura tanto de forma política, económica y social. Entonces, el primer punto dentro del contenido temático que estamos analizando, tenemos primeramente el cardenismo, con las características y consecuencias del corporativismo de la reforma agraria, la expropiación petrolera, el México de la postguerra, la creación del Partido Revolucionario Mexicano y a su transformación en el PRI, el proceso de industrialización, las consecuencias de la sustitución de las importaciones, la creación del PRM, la crisis del Partido Único y la creación de la democracia. Pasamos por los movimientos sociales, así como tenemos el movimiento del 68, el terremoto de 1985, la formación de la oposición electoral del 88, el levantamiento del ZLN en Chiapas en 1994. Otro punto es el fenómeno de la globalización, y este pues se da principalmente en ese intercambio comercial de productos y servicios entre países, en donde vemos a la liberación económica, los organismos internacionales en la economía nacional y la transición democrática, la creación de identificación de nuestra credencial para votar, la trascendencia para la participación ciudadana y democrática, los desafíos actuales del país, la corrupción, el crimen organizado y desigualdades. Bien, me dice María Fernanda que de momento se escucha bien, no se corta, así que le agradezco, muchas gracias por compartir la información, y sobre todo también el hecho de que me estén dando un poco de paciencia en el manejo de este sistema. En este momento que lo estoy usando, pues como que no logro una concentración plena porque estoy viendo que el programa funcione y al mismo tiempo desarrollando los temas, así que cualquier duda que se les presente, recuerden que estoy para apoyarles y también aclarar cualquier punto
que se pueda, que pudiera en algún momento ser motivo de duda. En el primer tema, pues vemos los primeros años del México, del México postrevolucionario, que es de 1920 a 1934, en donde nosotros vemos a tres presidentes principalmente, que es Álvaro Obregón, a Plutarco Díaz Calles y el periodo del Maximato. El periodo de Álvaro Obregón de 1920 a 1924, el de Calles, que es de 1924 a 1928, y el Maximato de 1928 a 1934. En el primero tenemos la creación de la Secretaría de Educación Pública, que sabemos que es la máxima organización, bueno, la máxima secretaría que reconoce nuestros estudios. Tenemos en Elías Calles, pues la modernización de vías férreas, una educación también con algunos principios como el ser laica, gratuita y obligatoria, y también la construcción de carreteras, tanto que corren principalmente de la Ciudad de México hacia Acapulco y Puebla. Durante el Maximato, pues, tuvimos a tres presidentes, en los cuales podemos encontrar a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio y a Abelardo L. Rodríguez, en donde pues hubo también algunos acontecimientos o creación de instituciones pues de gran importancia, como el Partido Nacional Revolucionario, la creación de la Ley de Crédito Agrícola, la Ley Federal del Trabajo, muy importante esta, el Código Penal, se desarrolló la industria y el comercio, se estableció el salario mínimo y se trazaron las carreteras entre las principales ciudades comerciales. Ahora, tenemos un presidente también que nos señala que debemos de tomar en consideración, que es Lázaro Cárdenas, que fue presidente de 1934 a 1940, y también hubo bastantes logros. Aquí hay que tomar bien en cuenta estos puntos porque los vamos a retomar en la actividad integradora. Primeramente, la organización de los trabajadores en gremios, impulsó las políticas del reparto agrario, tuvo también derechos de organización y huelga, la creación de escuelas agrarias y técnicas, y otro punto que es la expropiación petrolera. Recuerden que la explotación del petróleo, pues en ese momento se encontraba en manos extranjeras, sabiendo que en México pues no existía la tecnología para poder explotar este recurso. Después tenemos otro tema que refiere a la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana, se crea el primer partido político en el país. Todo esto surge a partir de que en nuestra Constitución tenemos esa libertad de asociación y de reunión. Y el primer partido que se fundó fue en el año de 1929, que se llamó el Partido Nacional Revolucionario. Y este partido pues fue transformándose poco a poco y tuvo pues algunos sectores, entre ellos fueron las organizaciones campesinas, obreras, militares. No había como que un sector en particular al que no se pudiera pertenecer. Entonces, en el año de 1938 pues tiene una renovación y fue el Partido Revolucionario Mexicano, el Partido de la Revolución Mexicana, y a su vez en el año de 1946 pues otra vez hubo nuevamente una asamblea en donde se evaluó la estructura, el funcionamiento, los estatutos de ese partido y se transformó en lo que hoy es el Partido Revolucionario Institucional. Entonces podemos decir que el PRI es el partido más viejo y hace historia, puesto que fue el primer partido que se funda en nuestro país y que actualmente pues tiene más de 100 años. Ahora, en nuestro país pues hemos tenido pues algunas situaciones que han causado pues algunos daños. Algunos son causados tanto por el ser humano y otros pues han sido generados por la propia naturaleza. Entonces, pues en los generados por la naturaleza también tienen consecuencias en lo que sería nuestra vida, nos hacen cambiar totalmente. Por ejemplo,
Hablando de estos movimientos, pues vamos a comenzar con el del 1968, en donde podemos ver que teníamos un régimen totalmente autoritario como era el de Díaz Ordaz, en donde las personas lo que querían pues era tener una libertad de expresión, y esa libertad de expresión pues era totalmente limitada por el gobierno. El gobierno se apoyaba también de las fuerzas militares para poder hacer frente a las manifestaciones. No se olviden que en esta época del 68 también aquí en México se celebraban los Juegos Olímpicos, y bueno, esto obviamente al presidente no le convenía, porque pues era las manifestaciones pues eran por parte de los estudiantes, por parte de amas de casa, por parte de obreros que se juntaban para poder eh, tanto tener mejores condiciones en los diferentes ámbitos. Pero pues sabemos que el presidente en este caso pues usó la represión en contra de este grupo de personas, y los cuales pues fueron conducidos de manera engañada a lo que sería el, a lo que sería la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, en donde mediante el uso de la fuerza militar, pues lograron eh, terminar con estas manifestaciones, pero también con la vida de las personas, las cuales pues fueron masacradas por los militares, ¿sí? De esta manera pues sabemos que el movimiento del 68 pues es una fecha en octubre que se sigue conmemorando hasta la fecha. Y ese es un momento en el que podemos ver que cómo el gobierno autoritario puede frenar lo que serían los derechos de las personas. Ahora, cuando nosotros vemos como como un daño también a la sociedad, sé que lo que les decía, pues son los movimientos sísmicos, que no sabemos en qué momento van a ocurrir o de qué manera van a generarse, y estos pueden provocar pues bastantes problemas dentro de nuestra sociedad porque puede ser destruida. Entonces, pues este terremoto de 1985 ocurrió en la Ciudad de México. eh, el grado de intensidad fueron de 8.1, lo cual pues acabó principalmente con los edificios de, la, de nuestro país, y con ello pues se dice que fueron cerca de 9.862 personas, aunque algunos dicen que son muchas, muchas más. Después, pues sabemos que eh, no para la ayuda, pues no solamente bastó la población, sino que también recibimos una ayuda de tipo internacional, en donde vinieron eh, gente especializada de otros países con la finalidad de apoyar en el rescate. Situación que volvemos a ver nuevamente en el año del 2017, en el mismo día, una coincidencia, en donde nosotros podemos ver cómo un movimiento sísmico de gran magnitud también repercute en nuestra sociedad. Inclusive si fuera mucho mayor, podría terminar con nuestro sistema gubernamental por no tener a las instituciones requeridas. En las instituciones de salud también pueden llegar a colapsar. Entonces, para que nosotros estemos preparados ante una eventualidad de este tipo, pues siempre es necesario también tomar algunas medidas que se vuelvan obligatorias, y estas pudieran ser tanto como los simulacros que llevamos en las instituciones, el hecho de crear edificios también con de buena calidad y con la estructura adecuada de acuerdo a las recomendaciones del país, y en todo caso también hacer caso a las indicaciones que se nos den. En nuestro país pues vimos bastante participación de la sociedad, y es por ello que también es reconocido nuestro país por esa solidaridad, en donde vimos cómo la gente pues acopió víveres, ropa, medicinas para los damnificados, y se organizaron de acuerdo a lo que estableció el gobierno. Entonces, pues vemos que no solamente México funciona
a través del gobierno, sino que también mediante la voluntad y participación de las personas podemos tener un país totalmente eh, solidario ante las eventualidades que pudieran surgir. Después tenemos otra situación o un acontecimiento relevante, como son las elecciones del año de 1988, en donde como tal no teníamos una institución totalmente definida como lo era el INE, que anteriormente era el Instituto Federal Electoral o IFE. Entonces, en esa elección tuvimos a algunos partidos políticos eh, que participaron de forma individual y a otros participaron de forma colectiva. Todos sabemos que en nuestro país existe algo que se llaman las coaliciones. Y en este caso, Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato del Frente Democrático Nacional, o FND, y estos tres partidos que lo conformaban era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tenían un mismo candidato. El PRI tenía a Carlos Salinas de Gortari, el PAN tenía a Manuel Jesús Cloutier y el Partido Mexicano Socialista o PMS tenía a Heberto Castillo. Entonces, en esta elección salió victorioso Carlos Salinas de Gortari, y de aquí nosotros podemos ver que en las elecciones se dice que hubo un fraude electoral, que no fue quien ganó Carlos Salinas la presidencia, sino que fue Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, se tiene como esa idea de que esa elección fue totalmente fraudulenta y no se respetó la voluntad de las mayorías. Y a partir de ello, pues se tiene auge de las instituciones electorales, como en su momento lo fue el INE. Y para ello, para que nosotros pudiéramos participar de forma correcta y sin votar dos veces, se creó algo que fue la credencial para votar. Entonces vemos primeramente los antecedentes. En el año de 1977 vemos que empieza a surgir la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. A la fecha se ha reformado y se le ha cambiado su nombre y en las siglas las podemos ver como LEGIPE, que significa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y ahí se fundamenta también, bueno, tanto en la Constitución como en la Ley General de Instituciones, se fundamenta la creación de lo que fue en su momento el INE y que hoy es el IFE, que era el Instituto Federal Electoral encargado de la organización de las elecciones. Se acaba de conectar Víctor Gabriel, pues bienvenido, buenas noches. Cualquier duda que tengas, pues con gusto la responderé. Posteriormente vemos que también se crea el TRIFE, que es el Tribunal Federal Electoral. Cualquier problema o situación en materia electoral que tengamos, pues se acude a este Tribunal Federal para poder resolver los conflictos que se tengan. Entonces, en el año de 1991 se pidieron se pidió contar con un padrón electoral. El padrón electoral se refiere a ese registro en donde se encuentran inscritos todas las personas que tienen una credencial para votar. Ese padrón electoral también se va dividiendo poco a poco, se divide en estados y a su vez esos estados se dividen en municipios. Y esos municipios se dividen en secciones electorales. O sea, se tiene una excelente organización de lo que son de lo que es el control de la población que puede votar en determinado lugar. Es por ello que cuando nosotros vamos a votar, ya tienen totalmente definido quién vota en cada casilla. Y entonces, en el año de 1992, el INE emitió por primera vez una credencial para votar con fotografía. Y hoy, pues sabemos que mediante esa credencial para votar, mientras esté vigente, podemos elegir a nuestros candidatos. Entonces, pues de esta manera nosotros podemos ejercer la democracia
Sabemos que cuando vamos a votar, pues tanto nos marca nuestra credencial como nos marca nuestro dedo pulgar izquierdo derecho según el caso de las elecciones y aparte la lista en donde votamos para que no se pueda votar dos veces y con ello pues garantizar que las elecciones sean lo más transparentes. Y acuérdense que ahora con con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sabemos que el fraude electoral ya es como que un delito bastante grave. ¿Sí? Bueno, otro movimiento que nosotros vemos eh, durante este tiempo, perdón, que surgió en los años 90 fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, surgió en el año, o se dio a conocer en el año de 1994, aunque ya tenía tiempo atrás generándose, que fue en el año de 1984 a 1993. Y ya de manera formal se dieron a conocer en el 1994, en donde nosotros vimos un levantamiento armado. Entonces, este grupo de personas también para poder eh, eh, pues tener más adeptos, pues hicieron una marcha a nivel nacional. ¿Qué era lo que querían? Pues el reconocimiento de los derechos de los indígenas, aunque en algunos casos lo que también se pretendía es que el ZLN pues controlara gran parte de lo que sería pues que sería Chiapas. Y sabemos que pues está comandado por el comandante de nombre Marcos. ¿Sí? Inclusive también existen algunas páginas en donde hay algunos comunicados, aunque de manera oficial no tienen como que una página totalmente definida. Entonces, si se han dado cuenta, tenemos movimientos sociales e instituciones. Entonces, un movimiento social sabemos que es una ideología en la cual va ganando adeptos, que la gente participe y luchan en contra de algo que se supone que el gobierno no está haciendo. Por ejemplo, apenas tiene poco que en México, en la Ciudad de México, solamente el grupo de las mujeres marcharon en una marcha nocturna vestidas de blanco porque se reconociera, porque hubiera mayor seguridad en el transporte colectivo. Entonces, ellos tenían una finalidad, es un movimiento. Tiene poco también que algunos manifestantes marcharon en contra de lo que era el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto querían hacerlo como que renunciara al cargo. Entonces, un movimiento social tiene un origen, el cual es una motivación que es el fin que ellos persiguen. Buscan ganar adeptos y aparte de ganar adeptos, buscan generalizar su ideología para que más personas se les sumen. Y aparte, están fundamentados en esa libertad de expresión, pero no tienen como tal una ley que los regule, ¿sí? Y sabemos, y si ustedes han escuchado las noticias, pues hay algunos estados en donde están regulando que estas manifestaciones pues sean también delitos. Ahora, ¿cómo crece nuestro país? Características del modelo de sustitución por importaciones. Cuando hablamos del término importar o exportar, sabemos que exportar es que nuestros productos van de nuestro país a otro país e importar es traer del extranjero otros productos. Yo creo que muchos hemos visto algunos productos que son importados, ¿no? Y que luego a lo mejor vamos a una tienda y vemos un aparato electrodoméstico y dice de importación. Su producto es más elevado. Y no quiere decir que que los de nuestro país no sean buenos, sino es más elevado porque para poder llegar a nuestro país tuvo que haber pagado ciertos impuestos. Ahora, dentro de esta importación vemos entonces el establecimiento de aranceles. ¿Qué quiere decir aranceles? Pues son los impuestos que se pagan cuando un producto entra a nuestro país, el aumento de la producción nacional, o sea, también hay una competencia en el mercado por tener más productos y esos productos pues bajen un poco más su precio para que nosotros podamos tener
una competencia, y a más competencia, menor precio y mayor calidad de los productos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podemos venderte? Podemos vender el petróleo, podemos vender servicios de educación, salud y vivienda, podemos también podemos generar de alguna forma, pues también crecer para que nosotros no solamente estemos trayendo de otro país. Entonces es necesario que nuestro país también invierta a lo mejor en tecnología, en apoyo al campo, en servicios, y de esta manera que todo lo que nosotros vayamos a hacer también se genere en México. Ahora, tenemos un tema que se llama el neoliberalismo, que este neoliberalismo, que es como que un término muy usado por nuestro presidente de la República, pues comienza en el año de 1982 a 1988, en donde nosotros podemos ver que ya nuestro país no nada más está comerciando a nivel nacional, sino que se está internacionalizando. Ya nosotros no nada más comerciamos con Estados Unidos, sino también ya hay comercio con otras naciones, de tal manera en que esto se está trayendo múltiples beneficios, porque pues estamos llevando más productos a otros países y eso genera que haya más ganancias en México. Entonces, hay características de ese modelo económico neoliberal, como la apertura comercial al resto del mundo, una aceptación sin objeciones de la inversión extranjera, baja e incluso eliminar los aranceles o los impuestos. Y esto pues refiere principalmente que cuando se genera un acuerdo con otro país, pues es con la finalidad de que nuestros productos o lleguen de una forma más fácil o los que se traigan de una manera más fácil, que no cueste tanto la aduana, o también que se lleven de una manera más sencilla y los impuestos pues no sean tan altos. Entonces, pues esto trae varias consecuencias porque también se promueve el trabajo, se promueve la inversión extranjera y eso pues va dando paso a que nuestro país también vaya creciendo económicamente y se dé a conocer a nivel mundial. Bueno, ahora, para nuestro nivel mundial, nuestra economía nacional, pues tiene bastantes indicadores. Primeramente, para que nosotros tengamos una buena economía, tenemos que tener cada vez una menor deuda. Sabemos que México tiene una deuda externa y esa deuda debe de ir pagándose para que nosotros también no tengamos problemas económicos. Ahora también tenemos nosotros un Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, Producto Interno este, el Producto Interno pues se va a contar todo aquello que se produce en el país, lo que se vende, lo que se compra, de tal manera que nosotros podemos ver qué cantidad de ingresos recibe nuestra nación. Y ahí tenemos bastantes elementos. Podemos ver cuánto genera el turismo, cuánto generan los comerciantes, cuánto generan los obreros, cuánto generan los campesinos. Y todo ello sumándolo, pues genera un resultado que va a impactar en nuestra economía. Ahora, en lo que refiere a las exportaciones, pues son todas todo aquello que sale de nuestro país. Y pues, qué es lo que sale de nuestro país? Principalmente la venta del petróleo, también vemos todos los productos agrícolas que se envían a otros países. En lo que refiere a la industria petrolera, pues vemos que nuestro país primeramente en algún momento pues dependió mucho de lo que sería la extracción de este energético. Sin embargo, hoy en día se pretende que ya no nos basemos solamente en el petróleo, sino también nos basemos en lo que refiere a tecnología y también en productos del campo para que nosotros podamos ser también un país en vías de desarrollo. El turismo, pues yo creo que somos
eh, una sociedad totalmente privilegiada por la posición en que estamos en nuestro país, que sabemos que los lugares que son eh, más turísticos en clima, pues son aquellos que se encuentran así como nosotros, muy cerca del Ecuador, y esto nos permite tener pues un clima bastante agradable, tomando en cuenta que no todos los países son como el nuestro. Hay países que están muy cerca de los polos, en donde solamente tienen un día y una noche, un día que dura casi medio año, una noche que dura medio año. Hay otros países que son más fríos, entonces hay países que no tienen mar, hay países que son en su mayor parte desiertos, entonces pues tenemos una posición privilegiada. En lo que refiere al desarrollo humano, no se olviden que también nuestro país se mide en cuestión de la educación, y esto también que implica que nosotros también estamos viviendo en un país medible, y medimos tanto el porcentaje de personas que no tienen empleo, las personas que tienen el nivel de salario que tienen, el nivel de vida de la población, si tienen, qué servicios tienen, qué cantidad tiene, quiénes tienen acceso a la salud, quiénes tienen acceso a la educación, quiénes no, entonces en qué regiones, etcétera. Y también, finalmente, en cuanto a la energía, pues sabemos que nuestro país pues tiene diversa generación de energía, no solamente eh, la generación a través de las hidroeléctricas, sino también producimos energía eólica, energía por biomasa, entonces, y también aquí se mide cuánta energía gasta una persona en promedio. ¿Sí? Bueno, ahora, ya como dentro de los últimos temas, pues nosotros vemos que como problemas, pues como ventajas, pues sabemos que estamos en un país que tiene pues un buen desarrollo, toda vez que estamos comerciando con otras naciones. Sabemos que estamos en un país que tiene una posición privilegiada, toda vez que estamos de los lugares más turísticos a nivel mundial, pero eso no quita que dejamos de tener problemas. Y tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de crimen organizado, de desigualdad, que siempre yo creo que en las noticias vemos este, todo este tipo de situaciones. Entonces, nosotros no solamente debemos de ver como, como un problema, ¿no? Sino también buscar de qué maneras se pueden resolver este tipo de situaciones. La corrupción, pues haciendo, es enriquecerse haciendo uso de haciendo uso de un cargo que tengamos. El crimen organizado, pues son todas aquellas bandas que se dedican pues al secuestro, al narcotráfico, y la desigualdad pues no solamente es el hecho de no tener dinero, ¿no? O en posición económica, sino tenemos desigualdad de muchos tipos, desde la raza, la ideología, el nivel educativo, este, el lugar de donde provenimos. Entonces, aquí sí es una cuestión de valores que no solamente el gobierno es quien tiene la responsabilidad de resolverlo, sino también somos todos y cada uno de nosotros. Bueno, eso es solamente en cuanto al contenido temático. Ahora, en lo que refiere a las actividades al foro a las actividades de la semana, nos vamos a encontrar primeramente con el foro Aprendiendo. Tenemos la actividad integradora número 5, que se llama de la institucionalización de México y movimientos sociales. La actividad integradora número 6, política exterior mexicana. Y tenemos la actividad formativa número 5, que se llama México Contemporáneo, y la actividad formativa número 6, México Contemporáneo 2. Y recuerden que en esta ocasión ustedes van a llevar a cabo la actividad socioemocional número 18 o actividad Construyete, la cual será evaluada en la semana número 4. Vamos a pasar ahora a lo que sería el primer foro, que se llama que es
que nos pide que reflexionemos acerca de los movimientos sociales que se han generado en los últimos años. Eh, Ahora, primeramente, recuerden que debemos de seguir con las reglas de la comunicación virtual, en donde debemos demostrar respeto hacia nuestros compañeros, debemos de participar, pues, primeramente saludando, respondiendo algunas preguntas, o en todo caso, si no las queremos responder, podemos generar algunas dudas que tengamos de los recursos o de las tareas. Pero el tema en esta ocasión pues es hablar de los movimientos sociales, que en lo que les señalaba, que los movimientos sociales son generados por grupos de personas en contra de alguna situación eh, que no está dando solución el gobierno y que se quiere que se cumpla. Y estos movimientos sociales pues lo que buscan es generar pues más adeptos para hacer su lucha mucho más grande y finalmente lograr su fin. Esto es muy importante porque los movimientos sociales pues son aquellos pues, que nos han dado libertad, nos han dado reconocimiento a los derechos humanos, nos han dado el elegir qué sistema de gobierno debemos de tener. Y pues el día de hoy pues hay bastantes. Entonces, ¿qué movimientos sociales en México han sido trascendentes? Pues tan solo piensen en el movimiento del 68, en el movimiento zapatista de liberación nacional, en las marchas y los plantones que se han generado por las desapariciones de Ayotzinapan, por la delincuencia organizada, por las inconformidades en las elecciones. Entonces pues son bastantes. ¿Qué demandas consideras que han sido las más relevantes? O sea, ¿cuáles son los fines que persigue cada una de ellas? Pues el movimiento del 68 quería que más libertad de expresión, la desaparición de Ayotzinapa, pues que se investigue a fondo y en este caso que se devuelva con vida a las personas que fueron, a los normalistas desaparecidos. La marcha que les decía de las mujeres en la Ciudad de México, pues es el hecho de que se genere mayor seguridad en el transporte colectivo. ¿Qué consecuencias han tenido estos movimientos como la conformación de nuevos organismos a las reformas a las leyes? Entonces, pues si nosotros nos vamos mucho más allá, pues vamos viendo que esto pues ha generado también los cambios dentro de las leyes. Eh, de tal manera en que pues tan solo para que estas se les pueda dar seguimiento, pues tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos también este tenemos las modificaciones al sistema jurídico como de tal manera en que esto se vuelva una situación pues total a la que se le da seguimiento. ¿Sí? Por ejemplo, también nos dice la ley, también a raíz de estos movimientos que se han generado, que nosotros sí tenemos libertad de expresión, pero no tenemos por qué dañar a las demás personas. O sea, podemos manifestarnos, pero sin dañar a terceros. Luego dice, ¿consideras importante que se realicen estos movimientos y por qué? Bueno, y aquí es el punto de vista de cada uno de ustedes, en donde de acuerdo a su propia, a su propio criterio, pues pueden responder. Aquí no es que esté mal lo que digan, ni que esté tampoco es 100% bien, sino nada más es el criterio personal. ¿Ha sido partícipe en algún movimiento social? ¿Ustedes han ido a alguna marcha? Son han acudido a algún evento masivo en donde lo que se pretenda sería el reconocimiento de derechos por parte del gobierno, o también de manera reciente, pues cada año en México también se genera la marcha eh, por los derechos de la comunidad LGBT. Entonces también puede ser un movimiento social. Entonces
qué, de qué, eh, en qué tipo de movimiento social ustedes han acudido o participado en algún momento. Y si no han participado, bueno, pues si son solidarios con alguno que ustedes conozcan. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son las actividades integradoras, que se llama primeramente la institucionalización de México y los movimientos sociales, que tiene por finalidad que identifiquemos los propósitos de la creación de diferentes instituciones, así como la conformación de los movimientos sociales. En cuanto a la política exterior, vamos a explicar las estrategias de la política exterior mexicana frente a la globalización, a la firma de tratados y sus repercusiones en la soberanía nacional. ¿Sí? ¿Qué quiere que analicemos la primera? Pues que veamos cómo surgen las instituciones y cómo se van formando los movimientos sociales. En la segunda nos dice que analicemos algunas estrategias acerca de del comercio a nivel internacional. Aquí pues, nos dan una lectura la cual tenemos que analizar. Debemos de tener bien claros unos conceptos. ¿Qué es el concepto de globalización? ¿Qué es un tratado internacional? ¿Qué es la soberanía nacional? Bueno, entonces todo eso lo vamos a ver en unos minutos más. ¿Sí? Bueno, en este momento terminamos con lo que serían terminamos con lo que serían nuestras, terminamos con nuestras actividades, perdón, de nuestros temas de la semana y vamos a dar paso a lo que serían no, pues las actividades principalmente integradoras. ¿Sí? Bueno, para ello pues les voy a compartir nuevamente la pantalla de tal manera en que vayan dando seguimiento. El material todavía no lo comparto por la plataforma, sino que ya se los voy a dar a conocer. Nada más termino la sesión, se los doy a conocer en plataforma para que ustedes ya lo tengan disponible y puedan descargarlo haciendo uso de. Entonces, les comparto nuevamente. Bueno, primero, actividad integradora número 5, que refiere a la institucionalización de México y los movimientos sociales. Primeramente nos dice que en un párrafo escribamos las principales características económicas y sociales del cardenismo. Entonces, aquí debemos nosotros de identificar principalmente en qué consiste cada uno de estos. Dice, cuando hablamos de una característica, se nos pide que señalemos una cualidad que distingue al cardenismo, y en este espacio no es necesario que describamos, sino que solamente coloquemos la idea. Aquí no nos pide que nosotros demos detalles, sino solamente coloquemos la idea principal. Y puede ser de la siguiente forma. Y aquí les pongo un ejemplo. En las características económicas, declaró la expropiación de las empresas petroleras e instauró Petróleos Mexicanos, Pemex. ¿Sí? Bueno, ese sería uno. Entonces, en el aspecto social, fundamentó el reparto de tierras al campesinado para la explotación local, y ese sería en el aspecto social. ¿Qué podemos colocar en el económico y en lo social? En lo económico, todo lo que tenga que ver con el aspecto que refiera principalmente al dinero. Hablábamos del Producto Interno Bruto, hablábamos de, de los derechos agrarios, este, perdón, y las actividades a las que se dedicaban en esta época. Hablamos también del comercio a nivel internacional, entonces esto puede ser algo de tipo de esta característica.
En lo que refiere a la característica social, pues refiere principalmente a la sociedad, a la población. Por ejemplo, aquí habla acerca del reparto de las tierras a los campesinos. También hablamos en algún momento de la generación de la Ley Federal del Trabajo, entonces también lo podemos colocar. Características, algunas actividades que realizaban este, la población dentro de la comunidad o dentro del país. Y recuerden que deben de ser varios puntos por cada aspecto y entre más sea mucho mejor. Por lo tanto, pues yo los invito a que en esta ocasión pues lo hagan, todas esas características, pues las pongan ustedes en viñetas de tal manera en que vayan haciendo un listado de las mismas. Después tenemos otro en el punto número 2 que dice, en los primeros lustros de la posrevolución se buscó la institucionalización del país. A continuación completa las tablas de las instituciones políticas más importantes que se fundaron. Aquí hay un punto que yo creo que es importante señalar. Primeramente tener identificado de qué nos está hablando. Por ejemplo, nos está hablando de una Secretaría de Educación Pública, nos está hablando de el Banco de México, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, o Banobras, Petróleos Mexicanos, Partido Nacional Revolucionario, Confederación de Trabajadores de México, Plan Sexenal y Código Agrario. Primeramente nos está hablando de instituciones, pero también nos está hablando de leyes. Entonces, hay instituciones que todavía tienen su página principal. Entonces pueden entrar a la página principal y buscar, y ahí en esa página buscar su propósito. Y en todo caso que no haya, que por ejemplo el plan sexenal pues fue una ley que ya no está vigente en este momento, y el código agrario pues tampoco ya está vigente en este momento. Sí existen, pero han sufrido diversas transformaciones, entonces para ello pues es necesario que busquen el documento como tal y de ahí obtengan la información. Entonces, en el propósito dice, cuando se habla del propósito es algo que se quiere conseguir y que requiere esfuerzo. Y en este caso las instituciones ya lo tienen redactado. Para ello debemos buscar en sus páginas oficiales este contenido. Solo en el caso del PNR, Plan Sexenal y Código Agrario, como ya no están vigentes, es necesario hacer investigación documental. También acuérdense, aquí lo importante es que solamente coloquen ideas principales, no coloquen tanto texto, porque si no, su actividad va a ser demasiado extensa. En la fecha, es la fecha de fundación o creación de dicha institución. En el caso del plan sexenal o código agrario, es la fecha de promulgación. Entonces, ¿en qué fecha se fundó la Secretaría de Educación Pública? ¿En qué fecha se fundó el Banco de México? ¿En qué fecha se fundó Banobras? ¿En qué fecha se fundó Petróleos Mexicanos? ¿En qué fecha se fundó el Partido Nacional Revolucionario? Y de aquí, de estas fechas, vamos a identificar quién era el presidente en ese momento. Entonces, en este recuadro verde les pongo que tomando como referencia la fecha y considerando los periodos en que los presidentes estuvieron en funciones, date cuenta quién estaba gobernando en ese momento. Entonces, aquí lo que les pido es que identifiquen al presidente de la República. ¿Quién era presidente de la República en el momento en que se fundó la Secretaría de Educación Pública? ¿Quién era presidente de la República en el momento en el que se dio a conocer el plan sexenal? Entonces, aquí no es que ustedes investiguen quién era la persona que estaba a cargo de dicha institución, sino es el presidente de la República en turno. ¿Sí? Bueno, ahora, en el punto número 3, dice, completa la tabla con las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México del siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro puede quedar vacío, debes justificar tu respuesta. O sea, ¿qué fue lo que pasó y cómo se relaciona en la actualidad? Y aquí tenemos en el movimiento estudiantil de 1968.
Tenemos la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985. Tenemos la formación de la oposición electoral de 1988 y tenemos el levantamiento indígena del ZN en Chiapas. En cada uno, ahora les explico qué debe de contener cada uno. En el aspecto político, dice, considera elementos que tengan relación con el gobierno, las leyes y las instituciones. En el aspecto económico, considera elementos que tengan que ver con actividades empresariales, laborales, productivas, la tecnología y los recursos. En el punto número social, considera elementos que tengan que ver con la familia, las edades, la migración, la cultura, la educación, la desigualdad, los roles o actividades, etcétera. Y en las similitudes con las demandas actuales, dice, en este punto es de reflexión, para ello tienes que pensar en cada uno de los casos si actualmente vemos situaciones que tengan alguna relación con estos acontecimientos. Y para mayor claridad puedes señalar algún ejemplo. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿qué pondría yo en la participación de la sociedad civil con relación al terremoto? A lo mejor aquí podría yo que en ese momento el presidente de la República era Miguel de la Madrid. Yo lo puedo poner en el aspecto político. El presidente Miguel de la Madrid mandó actuar primeramente a los militares para apoyar en el rescate de la población atrapada en los escombros. Entonces, ese puede ser otro ejemplo. Entonces, en el aspecto económico, ¿qué podemos colocar? La economía se dio a la baja, dado que pues lo que se iba a utilizar de los recursos económicos de ese año se utilizó primeramente para apoyo a los damnificados, para la generación también de materiales de curación y medicamentos, pero también afectó a la economía, porque todo lo que se tenía se vio solamente para el rescate de la ciudad, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué podemos poner en lo social? Bueno, pues nosotros nos encontramos que la comunidad, o sea, la, la sociedad participó en las colectas de ropa, las colectas de víveres, en la remoción de escombros, este, eh, las organizaciones también participaron de forma solidaria, sin cobrar, sin sueldo. eh, ¿Y cuál es una similitud con una situación actual? Pues pueden poner el ejemplo del sismo del año 2017, en donde también nosotros vimos cómo la población se solidariza y, y lo que hacen es apoyar tanto en la remoción de escombros también como la generación de víveres, ¿sí? Entonces vean cómo ustedes en cada uno de estos elementos pueden colocar algún ejemplo, pues pero de manera cortita. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente actividad. Se llama a la siguiente tarea, ¿sí? La siguiente tarea se denomina Política Exterior Mexicana, que decíamos que en esta tarea pues lo principal era que pudiéramos nosotros identificar algunos conceptos, concepto de globalización, concepto de soberanía, concepto de un tratado comercial, que es un texto periodístico, que es lo que ustedes van a hacer. Entonces las indicaciones primeramente nos dicen que busquemos información sobre el impacto de los tratados comerciales con la soberanía nacional, que nos va a llevar a un documento que tenemos ya por aquí, que es este de aquí, que se denomina el Tratado de Libre Comercio, Endeudamiento y Costo Soberano en México, de Margarita Camarena. ¿Sí? Entonces, en este tratado, pues nos habla de las ventajas y desventajas que tiene el Tratado de Libre Comercio con relación a México, en donde nosotros podemos contrastarlo con esa autonomía nacional que se supone que debemos de tener.
¿sí? Bueno, antes de entrar al tema, vamos a analizar algunos conceptos. Primero, el concepto de globalización pues, se refiere a ese intercambio social, político, económico y cultural que se da entre los países. Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a depender entre todos los países. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, no tengo un medicamento, pues lo traigo de otro país. Si yo aquí descubrí algo que es de beneficio para la humanidad, pues lo llevo a otro país. Entonces, mucha de la tecnología que nosotros tenemos no es precisamente creada en nuestra nación, sino que es creada en otro país, pero como es de beneficio para todos, pues lo traemos. Hoy en día, entonces lo compartimos prácticamente todo. ¿Sí? Desde traemos ropa, traemos productos, alimentos, etcétera, y también los llevamos. Pero no solamente se comparte esto, sino también vemos que compartimos nuestra cultura. Para algunos pues es bueno, pero para otros es malo. Para algunos es bueno porque hay una apertura del mercado, ¿no? Pero para otros es malo porque se pierde nuestra identidad nacional y cada vez nosotros vamos adoptando un sistema de vida como el que se tiene en otros países. Ahora, cuando hablamos de la soberanía nacional, pues nos referimos a esa independencia que tenemos nosotros como, como ciudadanos para poder crear nuestras propias leyes y nuestras propias instituciones y de tal manera en que esto no permita a otra nación venir y someternos. Entonces, esto nosotros lo podemos encontrar en el artículo 39, 40 y 41 de nuestra Constitución. Ahora, cuando nosotros hablamos de un tratado comercial, vamos a señalar que un tratado es un acuerdo o un convenio que se da con otro país o otros países con la finalidad de que tengamos una buena relación, pero sobre todo de que podamos llevar tanto productos como servicios o ellos puedan traer productos o servicios. Y no nada más eso, un tratado comercial también puede ser celebrado para que las empresas de otros países lleguen a nuestro país y se establezcan. Entonces, pues eso también tiene bastantes beneficios, porque una empresa que llega a nuestro país y se establece, aparte de que genera pues fuentes de ingresos, también genera pues fuentes de empleo. Y finalmente, ya cuando hablamos de un texto periodístico, pues vemos que es un género fundamental del periodismo que tiene como propósito dar a conocer los hechos de interés colectivo, ya sea social o también político. La opinión que de quien escribe no tiene que coincidir necesariamente con la opinión del grupo editorial. El artículo es muy utilizado por pensadores, políticos, sociólogos, autores literarios de todos los tiempos. Por lo tanto, predomina la subjetividad. Esto pues, nos da a entender que nosotros vamos a crear un texto en el cual vamos a hacer en todo momento notar nuestra opinión personal. Y es importante que nosotros también estemos bien documentados para que este texto que nosotros analicemos pues sea lo más apegado a la realidad posible. ¿Sí? Ahora, recordemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una cuartilla, nosotros vamos a responder cuál es el impacto de los tratados en la soberanía nacional. ¿Por qué? Entonces, un tratado internacional afecta o beneficia a la soberanía. ¿Sí? Sabemos que los países pues, son de diferentes tipos. Hay países pobres, hay países tercermundistas, hay países en vías de desarrollo, hay países potencias mundiales. Si nosotros como país en vías de desarrollo hacemos un tratado comercial con una potencia mundial, para ustedes será algo positivo o negativo. Hay algunos que dicen que es negativo, porque una potencia mundial o un país de primer mundo puede participar, puede comerciar o puede llevar productos y servicios en gran proporción, pero los países más pequeños no tienen tanto beneficio porque no pueden competir en todos los ámbitos. Entonces ahí es criterio de ustedes. Dice, busca información sobre el tema de la globalización
le sugerimos que sean algunos artículos periodísticos. Para ello, para que ustedes puedan tener información confiable, también les sugiero algunas páginas. Por ejemplo, en la globalización, les sugiero el replanteamiento de la globalización, que lo pueden encontrar en esta página. También les sugiero también que lean la Constitución en los artículos 39, 40 y 41. También les sugiero que lean qué es un acuerdo y cuáles son los acuerdos y tratados firmados con México, cuáles son los tratados internacionales como fuentes de derecho y los textos periodísticos. Para ello les doy un poco de información extra para que ustedes puedan investigar. Y finalmente dice, en una sola cuartilla y con base en lo que investigaron, chequen cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización, o sea, cómo se generan los acuerdos a nivel internacional, cómo nuestro país mantiene en buen camino esas relaciones que van poco a poco generándose con otros países. Y entonces dice, elige una problemática contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de la información para los puntos anteriores y explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundida en medios confiables. Para ustedes, ¿cuál es una política, un problema contemporáneo en México? Tenemos bastantes, por ejemplo, apenas pasó uno que era el problema ambiental, ¿no? Para ustedes, ¿qué es una contingencia ambiental? Y para ustedes cómo lo podrían solucionar. Tenemos otro problema, por ejemplo, la educación. Y aquí en la educación, ustedes también pueden ver por qué no todas las personas tienen un buen nivel de estudios. ¿Por qué todavía la educación no llega a todos lados? ¿Por qué hay gente que a la fecha no sabe ni leer ni escribir? ¿Y ustedes qué podrían hacer para solucionarlo? Otro, también tenemos el desempleo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver algunos problemas a los que se enfrenta México actualmente, cómo se está generando este problema y de qué manera ustedes pueden darle una mejor solución. Bueno, esto sería todo lo que refiere a las actividades de la semana. Si tienen alguna duda, pues pueden escribirla para que les pueda dar respuesta. Bueno, a ver, permítame regresar a la pantalla. Bueno, entonces les decía que pues nosotros estamos ahora analizando una sociedad también mucho más actual, mucho más moderna, en donde ya tenemos una relación a nivel internacional con otros países y esto pues va propiciando pues que se vayan generando tratados y acuerdos internacionales que para algunos pues es bueno porque pues va a reactivar la economía, pero para otros es malo porque pueden ser tantas empresas extranjeras, tantos